La audición de Sacred Rihanna en America's Got Talent tuvo más de 84 millones de visitas. Pero lo que las cámaras no mostraron fue mucho más oscuro. Durante sus cuartos de final, la emisión se fue completamente a negro. El personal susurraba sobre extraños accidentes, luces que se apagaban y equipos que fallaban cada vez que ella estaba cerca. Algunos se negaron a entrar en las salas donde ensayaba. Entonces, en 2023, su mundo cuidadosamente construido se derrumbó. La última persona que la llamó por su verdadero nombre falleció. Rihanna sufrió un colapso total y desapareció de la escena pública. Su reaparición en el evento Foi Foi de 2024 conmocionó al público no solo por su actuación, sino por la verdad que revelaba sobre el precio de su fama. María Antoinette, Rihanna Graham, conocida mundialmente como la Sagrada Rihanna, nació el 13 de julio de 1992 en Yakarta, Indonesia. Desde el principio su vida no fue nada corriente. Su padre, Kristiandi Yuniarto, no era el típico mago. Se especializaba en ilusiones psicológicas no para deleitar, sino para perturbar, para que la gente se cuestionara la realidad. Rihanna creció en ese ambiente, viéndole transformar habitaciones corrientes en lugares donde las sombras parecían moverse y el silencio se hacía pesado. En Yakarta, una ciudad impregnada de misticismo e historias de fantasmas, absorbió una cultura que difuminaba la línea entre los vivos y los muertos. Cuando apareció por primera vez en televisión, ya se había convertido en una historia de fantasmas con forma humana, una escalofriante mezcla de folclore indonesio, el oscuro oficio de su padre y su propia fascinación por el miedo. En 2019 su historia inspiró una película de terror de Sacred Rihanna Beginning. Aunque ficcionada, reflejaba su realidad. En la película su familia regentaba una funeraria en un pequeño pueblo. Su padre construía ataúdes. Su madre preparaba los cuerpos. La muerte rodeaba a la joven Rihanna a diario, pero ella parecía estar en paz con ella, como si entendiera a los muertos mejor que a los vivos. Cuando la tragedia obligó a la familia a huir a Yakarta, esa sensación de pérdida, de desarraigo, la persiguió para siempre. El dolor silencioso de la funeraria nunca la abandonó, y el público lo vería más tarde en su mirada fija y sus movimientos lentos y rituales sobre el escenario. Desde niña fue diferente. Mientras otros niños jugaban, ella permanecía en los rincones silenciosa, vigilante. Hacía preguntas inquietantes sobre la vida y la muerte que dejaban boquiabiertos a los adultos. Las historias de fantasmas la tranquilizaban, los cementerios la fascinaban, los edificios abandonados la atraían. Donde otros huían de las sombras, Rihanna caminaba hacia ellas. Su familia lo entendió pronto, no era una fase. Ella era así. Cuando por fin creó su personaje escénico, no tuvo que inventar nada. Simplemente adoptó el horror que siempre había formado parte de ella, convirtiendo el miedo en arte. Sadako, el fantasma de la película japonesa Ringu, dio forma a su look. El pelo largo sobre la cara, el vestido blanco, la amenaza silenciosa. Pero Rihanna añadió algo nuevo. Mezclaba este horror con la magia de David Copperfield, Chris Angel y Darren Brown. Mientras ellos deslumbraban con el asombro, ella congelaba a la gente con el miedo. Sus movimientos no eran aleatorios. Se entrenaba durante horas para perfeccionarlas. El movimiento repentino de la cabeza, el parpadeo lento, las manos rígidas como de marioneta, incluso la postura con las piernas dobladas que la hacía parecer una muñeca rota. Todo estaba planeado. Permaneció en el personaje durante horas sin hablar nunca fuera del escenario, sin romper nunca la ilusión. La línea entre Rihanna la persona y Rihanna el fantasma empezó a difuminarse. Su muñeca Rihanna se convirtió en su mejor compañera. Vestida como Rihanna con la mirada perdida, la muñeca no solo formaba parte del acto, era una parte de ella. Rihanna dijo una vez: «Rihanna me protege». La gente debatía sobre su significado. Algunos decían que la muñeca representaba su infancia perdida. Una vez, cuando se olvidó la muñeca, se negó a actuar hasta que se la trajeran. Incluso si eso significaba enviar a alguien a través de Yakarta a medianoche. La muñeca era su ancla en un mundo que ella había convertido en aterrador. Incluso su voz estaba hecha para atormentar.
un susurro suave y tembloroso. Ni completamente infantil, ni completamente adulta. Practicó durante meses para hacerlo bien. Cada palabra que pronunciaba en el escenario tenía peso. Solo su sonido hacía temblar a la gente. Pero quizá lo más escalofriante de su historia fue cómo borró su antiguo yo. Limpió sus redes sociales. Ni fotos, ni publicaciones, ni rastro de María Antonieta Rihanna Grajarani. Los amigos se escandalizaron. Pero para Rihanna era necesario. La sagrada Rihanna tenía que ser real, no solo un personaje. Durante años la gente no supo si era de carne y hueso o un fantasma. Este borrado selló su leyenda. Le costó una parte de sí misma, pero la hizo inolvidable. El 17 de noviembre de 2013 ocurrió algo inolvidable en la televisión indonesia. Una joven llamada Marie Antoinette Rihanna Grajarani subió al escenario de un concurso de magia llamado El Próximo Mentalista. La gente pronto la conocería como la Sagrada Rihanna, con el pelo largo y desordenado ocultando su rostro, una pierna doblada, y una muñeca llamada Rihanna siempre en sus brazos. Parecía salida de una pesadilla. Millones de telespectadores asistieron atónitos a su actuación. Sin hablar, apenas se movía, y siempre manteniendo esa extraña mirada fantasmal. Nadie esperaba mucho de ella al principio, pero demostró que todos se equivocaban. Quedó subcampeona. Fue increíble para alguien tan nuevo, y con un estilo tan extraño. Su actuación silenciosa y espeluznante dio que hablar. ¿Era solo una maga o había algo sobrenatural en ella? Al final del programa Rihanna había provocado una oleada de fascinación. Sus vídeos se vieron más de 70 millones de veces en Internet, pero entre bastidores las cosas no fueron fáciles para ella. Después de aquella primera gran aparición, mucha gente del mundo del espectáculo no quiso saber nada de ella. Los productores dijeron que su acto era demasiado aterrador para las familias. Algunas cadenas de televisión se negaron a mostrarla. Les preocupaba que padres y grupos religiosos se quejaran. Al menos 5 grandes programas la abandonaron o le pidieron que cambiara lo que hacía. Querían que diera menos miedo. Le pidieron que dejara de ser tan silenciosa. Incluso le dijeron que suavizara su maquillaje. Rihanna se sentía atrapada. Parecía que su carrera iba a terminar antes de empezar, pero en lugar de rendirse siguió adelante. Cuanto más la rechazaban, más decidida se mostraba. Poco a poco se fue ganando a los mismos que antes dudaban de ella. La mayor fuerza de Rihanna era también lo que hacía su vida tan dura. Se negaba a salirse del personaje, ni en el escenario, ni en las entrevistas, ni siquiera entre bastidores. Siempre actuaba como la sagrada Rihanna incluso cuando las cámaras estaban apagadas. Susurraba en vez de hablar. No miraba a la gente a los ojos. Mantenía ese extraño tic. Esto hacía difícil que la gente trabajara con ella. Algunos directores tuvieron que escribir notas porque ella no respondía directamente. Algunos entrevistadores desistieron porque solo respondía con una palabra o se quedaba callada. Incluso su equipo dijo que parecía como si se convirtiera en la sagrada Rihanna todo el tiempo, como si Marie hubiera desaparecido. Eliminó su verdadera identidad de las redes sociales y de la vida pública tratando de mantener vivo el misterio. De 2013 a 2016, la vida de Rihanna estuvo lejos de ser glamurosa. Incluso cuando su nombre se hizo conocido, ella estaba luchando con el dinero. A menudo actuaba en pequeñas fiestas o espectáculos locales por muy poco dinero. Mantener su imagen costaba mucho. Su vestuario, maquillaje y atrezzo necesitaban un cuidado constante. A veces tenía que elegir entre gastar dinero en su actuación o pagar cosas básicas. Su familia la ayudaba cuando no tenía trabajo, pero había meses en los que no ganaba casi nada. El mundo de la magia en Indonesia no ofrecía mucho dinero y ella no iba a cambiar su número solo para conseguir mejores trabajos. Creía que ser fiel a sí misma daría sus frutos algún día. Con el paso del tiempo su vida se volvió más solitaria. Las líneas entre Marie y la sagrada Rihanna se desvanecieron. Dejó de ir a eventos familiares. Apenas hablaba fuera de sus espectáculos. Incluso sus amigos más íntimos sentían que se había convertido en un fantasma. Decían que era como intentar llegar a alguien que en realidad ya no estaba allí. Rihanna lo había dado todo por su personaje. La sagrada audición de 2017 de Rihanna en Asia's Got Talent conmocionó a todo el mundo. Se emitió a finales de
2017 y corrió como la pólvora. Apareció como una chica silenciosa y crispada. El pelo le cubría casi toda la cara. Sujetaba un muñeco embrujado que aumentaba el miedo. El acto comenzó en completo silencio. Cada movimiento que hacía era lento y espeluznante. Los jueces y el público no podían apartar la mirada. Realizó extrañas ilusiones. Uno era un truco de cartas que parecía moverse por sí solo. La parte más aterradora llegó al final. Una foto la mostraba junto al juez Angun, pero Angun no recordaba que estuviera allí. Angun parecía aterrorizada, incluso retrocedió asustada. En pocas semanas más de 70 millones de personas vieron la audición en Facebook y YouTube. Se convirtió en una de las audiciones de Got Talent más vistas de la historia. Los espectadores lo calificaron como el número más aterrador de la historia del programa. Los clips del miedo real de Angun se difundieron por todas partes. Gente de todo el mundo quedó fascinada por la mezcla de terror y magia de Rihanna. Al llegar a la gran final del 14 de diciembre de 2017, no era la favorita. Todo el mundo pensaba que DMX con Balenos, un grupo de baile filipino, ganaría. Habían impresionado a los jueces y a los aficionados con su energía y habilidad. Incluso jueces como Jay Park y David Foster parecían querer que ganara el equipo filipino. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La sagrada Rihanna ganó, todo gracias a los votos del público. Se llevó a casa el gran premio de $100,000 e hizo historia como la primera artista de terror que gana un gran concurso internacional de talentos. Los fans se reunieron para apoyarla. 3 artistas filipinos participaron en la final. La victoria de Filipinas parecía segura. Pero la victoria de Rihanna cambió lo que la gente pensaba que podía ser el ganador de un concurso de talentos. El público había elegido algo diferente y atrevido. Lo que ocurrió entre bastidores hizo que la historia fuera aún más extraña. La actuación de Rihanna asustó de verdad a los jueces. Angun fue la más afectada. Rihanna seguía eligiéndola como objetivo. Realizaba espeluznantes sesiones de espiritismo y trucos que parecían demasiado reales. El miedo de Angun no era falso. A veces salía corriendo del escenario o retrocedía. Más tarde dijo que tenía pesadillas después del espectáculo. El equipo bromeaba a menudo diciendo que Angun necesitaba consuelo después de cada uno de los actos de Rihanna. Lo que más miedo daba era que Rihanna nunca abandonaba su personaje. Incluso cuando las cámaras no estaban rodando, se mantuvo en silencio e inquietante. Los jueces y el equipo se sintieron inquietos mucho después de que terminaran los actos. Rihanna había creado un tipo de miedo que pocos podrían olvidar. El mundo se dio cuenta enseguida. Horas después de ganar, medios de comunicación de todo el mundo compartieron su historia. Sus seguidores en las redes sociales se multiplicaron por millones. La gente quería contratarla para espectáculos en Asia, Europa y Estados Unidos. Los organizadores de eventos se morían por tenerla. Recibió invitaciones para programas de entrevistas, grandes eventos y ofertas para actuar en películas y series. Su representante dijo que no se salía del personaje allá donde iba. No quería decepcionar a los fans que esperaban a la chica espeluznante que veían en la tele. La demanda era tan alta que actuó sin parar durante meses. Visitó lugares en los que nunca había estado. Su mezcla de horror y magia conmovió a gente de todas partes. Uno de los momentos más escalofriantes de la historia de America's Got Talent ocurrió durante la audición de Sacred Rihanna en la temporada 13. Fue tan intenso que más de 84 millones de personas lo han visto online. Sacred Rihanna entró en el escenario con su inquietante mirada. Se estremeció, guardó silencio y se agarró a su espeluznante muñeca. La sala parecía pesada cuando se acercó a la mesa del jurado. Todos los ojos estaban puestos en Mel B. En primer lugar, Rihanna mostró un recorte de periódico sobre un incendio mortal. Luego le pidió a Mel B que eligiera a un asesino entre un grupo de fotos de víctimas. Después de que Mel B señalara a una Rihanna, le hizo una foto Polaroid. Cuando la foto se reveló, Mel B se quedó helada. En la foto detrás de ella, aparecía una figura fantasmal, Bob, el supuesto asesino. Parecía que la observaba desde otro mundo. El público jadeó, gritó Mel B conmocionada. La imagen corrió como la pólvora en Internet. La gente discutía sobre si era un truco de cámara o algo más oscuro. La cara inmóvil de Rihanna y el miedo visible de Mel B hicieron de este acto
uno de los más aterradores jamás vistos en televisión en horario de máxima audiencia. Lo que lo hizo aún más inolvidable fue la reacción de Simon Cowell. Simon, que rara vez muestra miedo, golpeó su timbre rojo durante el acto de Rihanna. Pero no era porque lo odiara. Su cara mostraba puro pánico. El acto seguía creciendo. La Polaroid. El silencio. La tensión. El zumbido de Simon sobresaltó a todos. Mel B gritó preguntando por qué lo había hecho. La multitud se sorprendió. Los demás jueces también se estremecieron. Es raro que un juez zumbe porque está asustado, no aburrido. El clip se hizo viral con los fans desmenuzando cada movimiento de Simon, tratando de averiguar si realmente pensaba que algo sobrenatural estaba sucediendo. Esto no hizo más que acrecentar la espeluznante leyenda de Rihanna. Las cosas se pusieron más extrañas durante su actuación de cuartos de final el 21 de agosto de 2018. Esta vez Rihanna utilizó muñecos de vudú y dobles fantasmales. Mel B estaba en el centro de todo. El acto fue subiendo de tono hasta que de repente la emisión de televisión se quedó en negro justo en medio de una pantalla. Los televidentes en casa miraban sus pantallas confundidos. Luego vinieron los anuncios. Cuando el programa volvió, Rihanna se había ido. Los jueces hicieron comentarios extraños y vagos. Nadie explicó el apagón. Las redes sociales estallaron. ¿Fue un problema técnico, censura o algo mucho más espeluznante? Días después se supo la verdad. El apagón fue planeado por los productores para crear expectación y hacer que el acto pareciera aún más terrorífico. Y funcionó. El momento se convirtió en lo más comentado de la temporada. Los fans no dejaban de preguntarse qué era real y qué era un montaje. Entre bastidores, la presencia de la sagrada Rihanna causaba aún más malestar. Los miembros del equipo la encontraban tan espeluznante que algunos se negaban a estar a solas con ella durante los ensayos. Se mantuvo en el personaje en todo momento. Nunca hablaba. Mantuvo su inquietante comportamiento incluso cuando las cámaras estaban apagadas. La gente susurraba sobre extraños escalofríos y extraños fallos de funcionamiento cuando ella estaba cerca. Las luces parpadeaban. El equipo fallaba. Algunos miembros del personal se negaban en redondo a entrar en el local de ensayo si ella estaba dentro. Incluso los profesionales más veteranos de AGT admitieron que Rihanna se les metía en la piel como nadie lo había hecho nunca. Este miedo entre bastidores no hizo sino agrandar su leyenda. Pero al final no fue suficiente. El 27 de agosto de 2018, Sacred Rihanna fue eliminada en cuartos de final. No consiguió los votos suficientes. Perdió frente a artistas como Duo Transcend. Los fans se quedaron atónitos. Muchos lo vieron como un golpe para el espectáculo en sí. Según fuentes internas, Rihanna estaba desconsolada y desilusionada. Se sentía incomprendida por un público que no estaba preparado para su estilo de magia de terror. El 14 de marzo de 2019, la sagrada Rihanna pasó del escenario mundial a la gran pantalla. No era una película de terror más. Era la primera vez que alguien de America's Got Talent protagonizaba su propia película. Beginning contó la espeluznante historia de su infancia. La familia de Rihanna tenía una funeraria en una pequeña ciudad. Cuando ocurrió el desastre se trasladaron a Yakarta. Allí Rihanna encontró una extraña muñeca a la que llamó Rihanni. La muñeca se convirtió en su única amiga. Se aferró tanto a ella que dejó de ir al colegio y evitaba a todo el mundo. Empezaron a ocurrir cosas extrañas. Tras la visita de su profesor, los acontecimientos se volvieron terroríficos. Los espectadores se preguntaron qué era real y qué estaba solo en la mente de Rihanna. La película se estrenó en Indonesia. Más tarde, llegó a Malasia y Singapur. La película convirtió a Rihanna no solo en una estrella local, sino en un icono regional del terror. En 2022, el 28 de julio, llegó La Sagrada Rihanna, 2 Bloody Mary. Esta vez el miedo era más profundo. La historia mostraba el desesperado intento de Rihanna por encontrar su muñeca perdida en el interior de un dormitorio de chicas embrujado. La película se rodó en la fortaleza Van der Beek, en el centro de Java, un lugar con sus propias historias de fantasmas. Los efectos especiales eran más avanzados. El horror parecía más real, pero lo más escalofriante
fue lo mucho que el papel afectó a la propia Rihanna. Se mantuvo en el personaje todo el tiempo dentro y fuera del plató. El reparto y el equipo estaban preocupados por ella. Temían que el papel la cambiara en formas que podrían durar para siempre. La película fue un gran éxito. Los fans abarrotaron los cines y quedaron realmente conmocionados por su interpretación. Tras estas películas, Rihanna asumió un nuevo reto. De diciembre de 2019 a marzo de 2020, se convirtió en jueza del programa El Gran Mago. Pero ella no cambió sus formas espeluznantes. Juzgaba con la misma mirada perdida y los mismos movimientos lentos y rígidos que la hicieron famosa. Hablaba muy poco y hacía pequeños gestos. Los concursantes se sintieron honrados pero también asustados. No sabían qué significaba su silencio. A los telespectadores les encantó. La audiencia del programa subió. La gente lo sintonizaba solo para ver qué haría a continuación. Rihanna no se detuvo ahí. Empezó un podcast llamado Kisa Horror de Sacred Rihanna en Spotify. Se convirtió en un éxito. Contó historias espeluznantes de su propia vida y de las leyendas que la inspiraron. Los fans decían que era como si les susurrara historias de fantasmas al oído. El podcast hacía que la gente se sintiera incómoda mucho después de terminar cada episodio. Fue nombrado uno de los mejores podcasts de terror de Indonesia. En julio de 2023, Rihanna llevó su programa en directo Conjuring Live a Kuala Lumpur. Más de 2.500 personas llenaron la sala de plenos. Les pedía que trajeran objetos que hubieran pertenecido a sus seres queridos fallecidos. Ella utilizó estas cosas en sus ilusiones. Las entradas, cuyo precio oscila entre 2,88 y 6,88 Rm, se agotaron rápidamente. En diciembre llevó el mismo espectáculo al Star Theatre de Singapur. Todos los asientos estaban ocupados. El espectáculo llevó al público por un viaje en 12 partes a través de la vida después de la muerte. Fue más que una representación. Dejó a la gente cuestionándose lo que creían sobre el mundo de los espíritus. Pero detrás de toda la fama, Rihanna estaba luchando. En 2019, ya no sabía dónde acababa la sagrada Rihanna. Y Marie, su verdadero yo, comenzaba. Los médicos lo llamaban tensión de identidad disociativa. Vivía cada día como la sagrada Rihanna. Dejó de usar su verdadero nombre. Hablaba de sí misma en tercera persona. Su familia y sus amigos empezaron a preocuparse. Estaba perdiendo el contacto con lo que realmente era. Un médico dijo que había llevado la máscara durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. En agosto de 2023, su mundo se vino abajo. Su abuelo murió repentinamente de un derrame cerebral. Era la última persona que aún la llamaba Marie. La recordaba como una niña a la que le encantaba la magia. Su muerte la afectó mucho. Canceló sus espectáculos para el resto del año. Se encerró en su apartamento. Ni siquiera su querida muñeca podía consolarla ya. Dejó de hablar. No quería actuar. La derrota derribó el fino muro que separaba a la sagrada Rihanna de la chica que solía ser. En octubre sufrió un colapso total. Dejó de hablar y apenas se movía. Su equipo le consiguió ayuda. Se internó en un centro de bienestar privado en el campo. Los fans no sabían a dónde había ido. En la clínica estaba sentada en silencio con su muñeca en la mano, mirando su reflejo. Parecía perdida buscando a la niña que una vez fue. Su recuperación fue lenta. La clínica la ayudó a quitarse el traje y el maquillaje por primera vez en años. Fue triste y liberador a la vez. Utilizaba trucos de magia en terapia para reencontrarse con la alegría que una vez sintió. En diciembre sonrió y lloró tras hacer un sencillo truco de cartas para otra paciente. En enero de 2024, abandonó la clínica más fuerte, pero aún insegura de quién era en realidad. La sagrada Rihanna ya era una sensación mundial. El 31 de agosto de 2019 pisó el escenario de Britain's Got Talent, Los Campeones. El mundo estaba mirando. Se trataba de la misma intérprete que había ganado Asia's Got Talent en 2017 y aterrorizado a millones en America's Got Talent en 2018. En línea, sus actuaciones habían sido vistas más de 70 millones de veces. La gente esperaba que su magia espeluznante volviera a dejar boquiabiertos a los jueces. Pero lo que ocurrió sorprendió a todos. Fue eliminada en la primera ronda.
A pesar de su fama y su enorme número de seguidores, no consiguió seguir adelante. Los fans se quedaron atónitos. Los críticos estaban confusos. Los jueces y el público parecían impasibles. Quizá querían algo diferente, algo nuevo. Aquella noche marcó el inicio de su declive en el escenario mundial de los concursos de talentos. En su día fue considerada la actuación más espeluznante de la historia de Got Talent, pero ahora su temprana salida se ha convertido en un recordatorio de lo rápido que puede desvanecerse la fama. En enero de 2023, Rihanna intentó volver. Regresó a America's Got Talent. Todas las estrellas. De miles de artistas, solo 60 volvieron a ser invitados. Solo eso demostró cuánto impacto había causado. Su audición original en 2018 tuvo más de 84 millones de visitas. El propio Simon Cowell había dicho que era inolvidable. Pero la historia se repitió. Fue eliminada en la primera ronda. Howie Mandel admitió que estaba realmente aterrorizado durante su actuación. Pero el miedo no fue suficiente. Los jueces parecían querer algo más que horror. La magia que antes parecía fresca, ahora parecía familiar. Su eliminación lo dejó claro. El público y la industria habían pasado página. La fama viral, como aprendió de nuevo, no dura para siempre. En otoño de 2022, Rihanna viajó a Francia. Compitió en La France, un talento incroyable. Temporada 17. Esta vez llegó a semifinales. Fue una gran victoria en un país conocido por la dureza de sus jueces. Una de las juezas, Marianne James, quedó conmocionada. La prensa francesa la elogió como sobresaliente. En Francia, sus inquietantes ilusiones seguían atrayendo a la gente. No la habían visto tan a menudo. El misterio seguía vivo. Demostró algo importante. Lo que parece viejo en un sitio puede parecer nuevo en otro. En septiembre de 2023 apareció en Italia's Got Talent. Era la versión Disney Plus dirigida a un público más joven. Pero las cosas fueron mal. Ni siquiera pasó la ronda de selección. Su actuación antes tan poderosa parecía ahora predecible. Los espectadores italianos familiarizados con ella por las redes sociales no quedaron impresionados. Fue un momento doloroso. En un país que adora la magia y el drama, no consiguió despertar interés. El número que antes hacía gritar a los jueces ahora parecía rutinario. El mundo del espectáculo ha cambiado. Luego llegó su regreso. En febrero de 2024 volvió a los escenarios en Australia. Del 2 al 18 de febrero interpretó Alone the Sacred Rihanna en Perth. Era la primera vez que actuaba en Australia. Se agotaron las entradas para los 11 espectáculos. Todas las entradas se agotaron en pocos días. Los fans viejos y nuevos abarrotaron el salón de baile encantado. La tensión en la sala era tal que algunos se marcharon a mitad del espectáculo incapaces de soportarla. Esto era más que un simple regreso. Fue un renacimiento. Sus redes sociales volvieron a cobrar vida. Compartió momentos entre bastidores y clips de los espectáculos. La gira de Perth demostró que aún podía controlar una sala. Aún podía aterrorizar al público como nadie. Pero algo había cambiado. Su espectáculo ya no consistía solo en asustar a la gente. Contaba una historia, una personal. Rihanna empezó a explorar el dolor, la pérdida y la fama a través de sus ilusiones. Planteó una pregunta escalofriante. ¿Qué ocurre cuando el fantasma que temes eres tú mismo? Su magia mezclaba ahora el horror con una profunda emoción. Incluso utilizaba en sus actuaciones objetos traídos por el público. Esto hacía que cada espectáculo fuera único y personal. Mostró partes de sí misma que nunca antes había mostrado. Esta nueva dirección conmocionó al público. También redefinió lo que podía ser un espectáculo de magia. Para Rihanna, el escenario se había convertido en algo más que un trabajo. Era su forma de sobrevivir. En las entrevistas insinuó que actuar la ayudaba a sentirse humana de nuevo. Los espectáculos de 2024 fueron crudos y reales. Bajo el horror, la gente veía su vulnerabilidad. Cada acto era como una descarga emocional. Se obligaba a sí misma y al público a enfrentarse a verdades incómodas. Sus espectáculos se convirtieron en un espacio en el que confluían el miedo y la curación.
Para quienes la vieron en directo fue algo más que entretenimiento. Era una prueba del poder del arte para curar y de la fuerza del espíritu humano.